Deontología, video 9. Consentimiento informado y atención al paciente. La comunicación médico-paciente es una competencia esencial que requiere aprendizaje y convicción por parte de los profesionales de la salud. Una buena comunicación mejora la adhesión del paciente al tratamiento, su fidelidad al establecimiento de salud y reduce los conflictos legales, ya que la mala comunicación es una de las principales causas de quejas. El consentimiento informado es una herramienta clave para asegurar que el paciente reciba información adecuada, tome decisiones autónomas y se establezcan acuerdos claros con el profesional de salud, buscando siempre la mejor atención. En el 2016 se explicó el Acuerdo Ministerial 5316 que regula el consentimiento informado y es de cumplimiento obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud del Ecuador, destacando su importancia para garantizar un trato adecuado y respetuoso hacia los pacientes. Importancia del consentimiento informado en la práctica sanitaria. Modelos de relación médico-paciente. El modelo paternista antiguo. La relación con el paciente se había ajustado tradicionalmente a un modelo parentalista de obligaciones y expectativas. El médico se sentía obligado a cumplir los deberes que la propia profesión le marcaba. Esperaba que se reconociera su autoridad científica y moral en la toma de decisiones. Por otra parte, el enfermo se sentía obligado a obedecer y confiar y expresar su gratitud. Esperaba que el médico se ajustara a su rol profesional establecido. En este modelo se desechan las opiniones y preferencias del paciente. Concepto del paternalismo. El paternalismo es cualquier trato a los individuos que se asemeja al de un padre con sus hijos. La esencia del paternalismo, la búsqueda del bien de otra persona desde un nivel de superioridad que permite prescindir de la opinión de esa persona. Parentalismo médico es la tendencia a beneficiar o a evitar daños a un paciente atendiendo a los criterios y valores del médico antes que a los deseos u opiniones del enfermo, capaz para decidir. No considera necesario informar siempre y puede prescindir del consentimiento si lo requiere el caso. Fundamentos del paternalismo. En la antigüedad se consideraba al enfermo moralmente incapaz porque se pensaba que la enfermedad perturbaba el juicio moral. El médico encarnó un rol profesional de dominio sobre el enfermo. La autoridad del médico estaba reforzada porque encarnaba un rol profesional sacerdotal. Podía conocer y querer el bien del enfermo mejor que el propio enfermo. Modelos autonómicos interpretativos. La relación con el paciente ha comenzado a ser autonomista, cambiando las expectativas de profesionales y enfermos. Del médico en espera, competencia técnica, comprensión humana y aceptación de la autonomía del enfermo. Y el enfermo espera la autonomía para decidir y respeto de sus derechos. Las decisiones centradas en el paciente. Tenemos la decisión ya no está centrada en el médico. Se deben consensuar el objetivo y los medios diagnósticos y terapéuticos. Se argumenta con posibilidad de persuasión mutua. La toma de decisiones debe ser participativa. En caso de conflicto se da mayor peso a las preferencias del paciente, aunque con restricciones. Las preferencias individuales se aceptan porque se toleran las diferencias en los juicios de valor. El enfermo es quien mejor conoce sus circunstancias. Definiciones de consentimiento informado en la práctica asistencial. Proceso de comunicación y deliberación, que forma parte de la relación de un profesional de salud y un paciente capaz, por el cual una persona autónoma de forma voluntaria acepta, niega o revoca una intervención de salud. El consentimiento informado no debe ser visto como requisito legal, sino como un ideal al que tender. Condiciones del consentimiento informado. Disponer la información suficiente. Se debe dar la información necesaria para tomar la decisión en cuestión.
Solo es necesario suministrar la información que puede influir en las decisiones razonables del sujeto. Una lista interminable con todos los riesgos posibles solo sirve para atemorizar al paciente y pueda suscitar rechazos irracionales. Comprender la información adecuadamente. El objetivo de la información que el enfermo adquiere una impresión realista sobre su propio estado y realice una evaluación auténtica de las alternativas que le ofrecen. El médico debe asegurarse de que el paciente comprende y elabora la información. Debe invitarle para preguntas como que mejoren la comprensión del paciente y que aseguren al médico que esa comprensión se ha producido. Estar libre para decidir de acuerdo con sus propios valores, tener en cuenta que es fácil influir indebidamente en la decisión de un enfermo. Ser capaz de tomar la decisión en cuestión corresponde al médico responsable determinar que el paciente es capaz o no de tomar la decisión en cuestión. Existe la capacidad para decidir cuando se posee un conjunto de actitudes para darse cuenta de la situación y de las expectativas razonables, comprender la información relevante, razonar sobre las opciones que se ofrecen de acuerdo con los objetivos personales y con los valores propios. Mitos en torno al consentimiento informado. Existen mitos, por ejemplo, un buen médico realiza bien los actos clínicos desde el punto de vista exclusivamente científico técnico del consentimiento informado no tiene nada que ver con ello. Pero la realidad es que todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respecto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Otro ejemplo es que el consentimiento informado consiste en conseguir que los pacientes firmen el formulario escrito en el que autorizan la realización de una intervención. El consentimiento informado es básicamente un proceso verbal durante la atención. La principal función del formulario es servir de guía en el proceso de diálogo, lo sustantivo en el proceso oral de comunicación y no en el formulario, que es solo un medio de apoyo. Por ejemplo, el mito es que no importa quién obtenga el consentimiento informado, lo importante es que esté firmado. Quien realiza la intervención tiene que asumir el deber de informar. Quien no asume su tarea de informar actúa de forma contraria a la ética profesional. Construcción del artículo 362. La atención de salud es un servicio público que puede ser prestado por entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que practiquen medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Estos servicios deben ser seguros, de calidad y con calidez, garantizando el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de los datos de los pacientes. La Ley Orgánica de Salud, artículo 7, dice que toda persona tiene derecho sin discriminación a ser informada oportunamente sobre tratamientos, productos y servicios relacionados con su salud, incluyendo usos, efectos, costos y calidad. Además, debe recibir consejería y asesoría por personal capacitado antes y después de procedimientos médicos. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente, artículo 6. Todo paciente tiene el derecho de decidir si acepta o rechaza un tratamiento médico. En ambos casos, el centro de salud debe informar al paciente sobre las consecuencias de su decisión para que ésta sea consciente y voluntaria. El Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 60, dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que le afecten. Su opinión debe ser tomada en cuenta según su edad, su madurez, respetando su desarrollo sin fuente directa, pero contenido legal conocido. La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en el artículo 33, cualquier persona podrá donar en vida sus componentes anatómicos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el donante y receptor hayan sido informados previamente sobre las posibles consecuencias
y otorguen su consentimiento escrito, notariado, libre, consciente y voluntario, que debe quedar registrado en la historia clínica. El artículo 35. La donación de órganos, tejidos o células del donante vivo requiere un consentimiento informado expreso ante el notario público, acompañado de un informe psiquiátrico que certifique la normalidad mental del donante y un informe motivado del Comité de Ética del Hospital Trasplantador. Resumen del Acuerdo Ministerial 5316, modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial. El objetivo general asegura el derecho de los pacientes a ser informados previo a la toma de decisión respecto a la atención en salud, con el fin de promover su autonomía en las decisiones sobre su salud y su cuerpo. Objetivos específicos: regular la aplicación del consentimiento informado suscrito, libre, profesional, sanitario, suscrito y libre y voluntariamente por el paciente o su representante, gracias a la información que el profesional sanitario le brinde. Contribuir a fortalecer la relación médico-paciente y el derecho a la libertad de una persona para decidir sobre su salud. Promover el ideal de la autonomía del paciente y la manifestación de una sociedad pluralista, autónoma, democrática y con Estado de Derecho. El Acuerdo Ministerial 5316 dispone que el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial sea de obligatoria observación en el país para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuándo se aplica el consentimiento informado? Sustituye el formulario 024, autorizaciones y consentimiento informado, que consta en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 138, por el aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 5316. El consentimiento informado se aplicará en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o preventivos luego de que el profesional de la salud explique al paciente en qué consiste el procedimiento, los riesgos, beneficios, alternativas a la intervención, de existir estas, y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene. De manera obligatoria se dejará constancia por escrito de la autorización del paciente para efectuarse un procedimiento médico en los siguientes casos: intervenciones quirúrgicas consideradas de riesgo mayor, exámenes radiológicos los que se efectúen bajo anestesia para realizar un procedimiento de radiología con intervencionista a los que requieran un uso de medios de contraste, tratamiento de radioterapia y quimioterapia, procedimientos endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos, biopsias, procedimientos de reproducción asistida, prueba de VIH y todos aquellos que impliquen un riesgo mayor. En el caso de donante vivo, trasplante de órganos, consentimiento informado será escrito y notariado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33, literal C de la Ley Orgánica de Donación, Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. En caso de transfusiones de sangre, se actuará en cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, que en su artículo 77 dispone que la aceptación o negación para la transfusión de sangre y sus componentes debe realizarse por escrito por parte de la potencia receptor o a través de la persona legalmente capaz para ejercer su representación, exceptuándose los casos de emergencia u urgencia. ¿Qué incluye el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial? Justificación de la importancia del consentimiento informado, objetivo, condiciones del paciente, características de la información. Manejo de información en caso de pacientes con enfermedad en fase terminal. Consentimiento informado escrito. ¿Quién debe firmar y cuáles son los casos con representación o por delegación? Consentimiento informado en pacientes menores de edad. Información a menores de edad. Excepciones para el consentimiento informado suscrito. Rechazo de un procedimiento. Negativa de un consentimiento informado. Revocación del consentimiento informado. Modelo de consentimiento informado escrito o instructivo de llenado. Elaboración de contenido de formularios de consentimiento informado y revisión del mismo. Para la elaboración de formularios del consentimiento informado, tenemos que cada establecimiento de salud debe elaborar los contenidos de sus propios formularios. Será
que se registra pues solo la información de que una persona puede necesitar para tomar su decisión. No son listas de todas las complicaciones posibles. Los formularios de tipo general serían sin información específica y los excesivamente complejos y técnicos no son aceptables ni ética ni legalmente. La elaboración de formularios requiere pues la definición de los formularios que se van a elaborar a cada establecimiento de salud en función a su carrera de servicios, la validación de los formularios por parte de los pacientes. Antes de su implementación se aplicará una encuesta a los pacientes para validar su comprensión. La validación de un comité de ética asistencial para la salud. El director o médico o la instancia responsable de temas de calidad aprobará los contenidos. Acuerdo Ministerial 5316, Registro Oficial 150, Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento Informado en la Práctica Asistencial. Fundamentalmente legal y constitucional. La Constitución del Ecuador garantiza la salud como un derecho fundamental y establece que el Estado debe asegurar el acceso oportuno, permanente y sin discriminación a servicios de salud. El Estado tiene la rectoría del Sistema Nacional de Salud, formulado políticas y regulaciones para garantizar servicios de salud seguros, de calidad y con respeto a los derechos de los pacientes. Se reconoce la importancia del consentimiento libre e informado para cualquier intervención médica, conforme a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. La Ley Orgánica de Salud y la Ley de Derechos y Amparo del Paciente refuerzan el derecho de los pacientes a ser informados y a decidir sobre su tratamiento médico. Los objetivos del acuerdo pues son garantizar que todo paciente reciba información adecuada sobre riesgos, beneficios y alternativas antes de tomar decisiones sobre procedimientos médicos, establecer un modelo de gestión para la aplicación del consentimiento informado que debe ser escrito libre y voluntariamente por el paciente o su representante legal, actualizar pues el formulario 024 que forma parte de la historia clínica única para incluir aspectos relacionados con la autorización y consentimiento informado. En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, acuerda, artículo 1, pues aprobar y expedir el modelo de gestión de la aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial, documento que tiene por objeto establecer lineamientos que garanticen el derecho de los pacientes a ser informados sobre los riesgos, beneficios y alternativas de un procedimiento médico, diagnóstico o terapéutico previo a la toma de decisiones respecto a su salud. 2. Diagnosticar que el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial sea de obligatoria observación a nivel nacional para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 3. Publicar el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial como parte del acuerdo ministerial. 4. Aprobar el formulario 024 que consta como anexo al presente acuerdo ministerial y que se adelante será parte del modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial como anexo del mismo. Disposición reformada única. Sustitúyese el formulario 24, autorizaciones y consentimiento informado, que consta en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 138, publicado en el Registro Oficial número 316 del 15 de abril del 2008, por el formulario 24 aprobado mediante el presente Acuerdo Ministerial. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el profesional de la salud y el paciente, donde este último de manera voluntaria y autónoma acepta, niega o revoca una intervención médica. En el caso de menores o personas incapaces, del consentimiento informado lo otorga su representante legal. Para procedimientos de mayor riesgo, el consentimiento debe ser otorgado por escrito y formar parte de la historia clínica. Este acuerdo entró en vigencia desde su publicación en el año 2015 y su ejecución está a cargo de las autoridades nacionales de salud hasta que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad implemente su gestión.
Modelo de gestión de aplicación en consentimiento informado en la práctica asistencial. Autonomía, derecho de cada persona a elegir y seguir su propio plan de vida, limitando solo si afecta derechos de otros. Requiere deliberación racional y capacidad para decidir sobre el propio cuerpo y actuar libremente. Capacidad, aptitudes psicológicas y cognitivas y afectivas que permiten entender, valorar información, tomar decisiones y expresarlas. Consentimiento informado en práctica asistencial. Proceso comunicativo entre profesional de salud y paciente capaz voluntario donde se explica el procedimiento riesgo-beneficio, alternativas y consecuencias. En procedimiento de riesgo mayor debe ser por escrito. Consentimiento informado por representante legal. Debe ser otorgado por una persona autorizada cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Emancipación. Fin legal de la patria potestad que permite a menores de 18 años otorgar consentimiento informado comprobable mediante documentos legales. Emergencia, situación súbita y grave que requiere atención inmediata para evitar peligros de muerte o secuelas graves. Obstinación terapéutica, uso excesivo de tecnología para prolongar la vida en enfermedades irreversibles o terminales. Persona legalmente capaz es toda persona que es capaz salvo las excepciones que establece la ley. Riesgo de salud, probabilidad de que ocurra un evento dañino y sus consecuencias negativas. Riesgos mínimos, procedimiento con bajo riesgo, sin deterioro importante en la calidad de vida. Riesgo mayor es el procedimiento con la probabilidad significativa de afectar a la persona, incluyendo intervenciones como peligro medio o alto de causar muerte, afectar la identidad o integridad y provocar incapacidades, lesiones prolongadas o daños permanentes. El representante legal pues es la facultad otorgada por la ley para actuar en nombre de la otra persona, cuyos efectos recaen en esta última. Sedación paliativa, que es la administración intencionada de fármacos para reducir la consistencia del paciente con enfermedades avanzadas con el fin de aliviar síntomas refractarios, siempre con consentimiento explícito. Urgencia de salud, estado patológico de rápida aparición o por accidente que no pone en riesgo inmediato la vida, pero requiere de la atención médica urgente. Justificación. Históricamente el modelo de atención médica ha sido paternalista, donde el médico tomaba las decisiones basándose en sus propios criterios, considerando que conocía mejor el bienestar del paciente. Este modelo evolucionó con los cambios sociales y políticos, incorporando los derechos humanos y la autonomía del paciente. Desde los años 80, con la revisión del Código de Ética Médica y la legislación sobre consentimiento informado, pues se promueve un modelo participativo donde el paciente es informado y puede decidir sobre su tratamiento. Objetivo general del consentimiento informado en la práctica asistencial. Asegurar pues que el derecho de los pacientes a ser informados previo a la toma de decisiones respecto a la atención de salud con el fin de promover su autonomía en las decisiones sobre su salud y sobre su cuerpo. Sus objetivos pues son regular la aplicación del consentimiento informado suscrito libre y voluntariamente por el paciente o su representante, gracias a la información que el profesional sanitario le brinda. Contribuir a fortalecer las relaciones médico-paciente y el derecho a la libertad de una persona para decidir sobre su propia salud. Promover el ideal de la autonomía del paciente y la manifestación de una sociedad pluralista, autonómica, democrática y con Estado de Derecho. Consentimiento informado en pacientes menores de edad. En el caso de menores de edad, el consentimiento informado deberá ser suscrito por el padre o la madre o su tutor o curador. En el caso de padres menores de edad emancipados, el consentimiento podrá ser suscrito por los mismos tanto para las intervenciones clínicas en ellos o en sus hijos. Para una intervención médica de un menor de edad, los padres del menor no emancipado, uno de los abuelos del menor, bajo cuya patria potestad viva, podrá suscribir el consentimiento informado. Las excepciones del consentimiento informado son pues las situaciones de emergencia,
tratamientos exigidos por la ley, procedimientos inesperados para corregir alteraciones, intervenciones de riesgos mínimos, rechazo de un procedimiento, manejo de información en casos de pacientes con enfermedad en fase terminal, negativa a un consentimiento informado. La revocación del consentimiento informado. El paciente tiene derecho a revocar o retirar su consentimiento informado respecto a un procedimiento médico en curso. El profesional de la salud le informará adecuadamente los riesgos que suponga esta decisión. No se podrá revocar el consentimiento si una vez iniciado el procedimiento médico, la suspensión del mismo implica un riesgo vital para la salud del paciente. Comité de ética asistenciales para la salud y consentimiento informado. Los comités de ética asistenciales para la salud podrán ser consultados por un profesional de la salud en casos de los cuales se estime que la decisión del paciente o su representante legal de no recibir el tratamiento indicado lo expone a graves daños en la salud o en un alto riesgo de muerte. También se podrá consultar en casos en los cuales se tenga duda respecto a la aplicación de la limitación del esfuerzo terapéutico. Modelos de consentimiento informado escrito. Pues en el caso de que se requiera un consentimiento informado suscrito, el documento deberá ser escrito en español y será traducido verbalmente a personas que no hablen el idioma. Un formulario deberá contener datos generales, descripción del procedimiento, gráfico previamente seleccionado por el formulario, alternativas del procedimiento, declaratorias que incluya el siguiente textos y datos. He facilitado la información completa que conozca y me ha sido solicitada sobre los antecedentes personales, familiares y de mi estado de salud. Soy consciente de que omitir estos datos puede afectar los resultados del tratamiento. Datos de negativa de consentimiento que incluye el siguiente texto y datos. Una vez que he entendido claramente el procedimiento propuesto, así como las consecuencias posibles si no se realiza la intervención, no autorizo y me niego a que se me realice el procedimiento propuesto y libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y el profesional sanitario que me atiende por no realizar la intervención sugerida. Tenemos que también ingresan los datos de revocatoria del consentimiento que incluye el siguiente textos y datos. De forma libre y voluntaria revoco el consentimiento realizado en fecha y manifiesto expresamente mi deseo de no continuar con el procedimiento médico que doy por finalizado en esta fecha. Libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y el profesional sanitario que me atiende. También los instructivos de llenado, datos generales, debe constar también de descripción del procedimiento, beneficios y riesgos, alternativas del procedimiento, consecuencias posibles si no se realiza el procedimiento, declaración del consentimiento informado, negativas del consentimiento informado y la revocatoria del consentimiento informado.